es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Ahí les pido que todos desconecten sus micrófonos para que no se oigan ruidos. Bueno, decíamos que es probable que los discípulos hayan empezado a tratar de sacar el agua del barco, ¿verdad? Porque era una tormenta muy fuerte. Pero decía, lo curioso es que el Señor no despertó y no se levantó, a pesar de que la barquita se movía de un lugar para otro y el agua se estaba metiendo, el Señor no despierta. Podemos estar seguros de que Cristo, definitivamente, fíjense que yo pienso que cuando el Señor entró a la barca, Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, pues, es Dios y Él es omnisciente. Y en su presencia, Él podía conocer los eventos futuros. Entonces, para Él no era algo sorprendente de lo que iba a pasar. Además de que es curioso de que se ha levantado esa gran tormenta precisamente en ese momento. Uno podría preguntarse, ¿quién provocó esa tormenta? ¿Fue algo natural o fue algo sobrenatural? Si él estaba predicando la palabra y estaba haciendo muchas sanidades, definitivamente que Satanás no estaba muy contento con eso, porque el Señor ya estaba echando fuera demonios. Y como Satanás tiene poder también, algunos autores dicen que sí, creen que esa tormenta la provocó Satanás, con la intención no solamente de matar al Señor, sino que a los discípulos, para que se terminara la actividad evangelística. Y el Señor lo sabía. Y quizás en ese sentido, Él se encontraba tranquilo y a pesar de lo que estaba ocurriendo, Él no despierta. O sea, es lo que dice ahí. Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. Ya que hay una pregunta, ¿por qué lo hizo si Él lo sabía? Ahí hay muchos argumentos, pero uno podría ser porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. O sea, toda la teoría que habían recibido los discípulos acerca del reino de Dios y del evangelio, ahora estaban pasando ellos viviendo una experiencia para que con base a esa experiencia ellos más adelante pudieran testificar del poder de Cristo. Dice que las ventiscas en ese lago eran un fenómeno común, pero eran ventiscas, que ese lago está a unos 210 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado de colinas. La palabra griega que usan ahí dice que puede significar también torbellino. En este caso fue una tormenta tan severa que tomó las propiedades de un huracán. Los discípulos que acostumbraban estar en el lago a merced del viento, pensaron que la tormenta acabaría con ellos. Obviamente, eso es muy natural y muy lógico que cuando uno está metido en un barquito de esos en medio del mar y se levanta una tormenta de esa magnitud y el barco empieza casi a hundirse y el agua está entrando en la barca, uno piensa que el barco se va a hundir. Pero dice que los discípulos se acostumbraban a estar en ese lago y pensaron que esa tormenta los iba a matar, que iba a acabar con ellos. Pero algo les causó temor luego de analizar la situación.
El temor les fue causado tanto por el hecho de ver lo que sucede en ese momento, cómo el Señor calma la tempestad, pero más les asombra de que la respuesta a la instrucción del Señor con respecto al viento y al mar fue inmediata. Fue inmediatamente que él lo pronuncia. Y esos elementos de la naturaleza entraron en un reposo increíble. Se estabilizaron inmediatamente y se produjo una calma repentina. Este milagro fue tan extraordinario que les produjo temor. Recordemos que los discípulos estaban recién llamados a ir con el Señor, todavía no habían tenido muchas experiencias con Él, y entonces el Señor los estaba preparando, y esta fue una experiencia no solo por los acontecimientos en la vida secular, sino en la vida espiritual, que era lo más importante. El Señor quería que ellos entendieran que si Él podía darle orden a la mar y a la tempestad, a los vientos para que se calmaran, es que Él no era un hombre común y corriente y que Él estaba dándoles evidencias de su divinidad, de que Él era Dios. Entonces les está dando esas lecciones, pero un poquito para ellos problemáticas. El versículo 38 dice, y Él estaba en la popa es la parte de atrás de un barco, y estaba durmiendo sobre un cabezal, y entonces los discípulos le despertaron y le dijeron, justo antes de que los discípulos vieran una de las demostraciones más asombrosas de la deidad de Cristo, les fue dada una imagen de su humanidad. ¿Por qué? Porque él estaba cansado y estaba durmiendo por el cansancio. Entonces ahí estaba demostrando o estaba mostrando una imagen humana. Jesús estaba tan cansado de un día completo de predicación y sanidades que ni la tormenta lo pudo despertar. Otra pregunta podría ser, ¿cómo es posible que una persona pudiera dormir en una embarcación que se sacudía en medio de una tormenta? Bueno, su sueño era tranquilo en medio de ese mar agitado, y eso nos da a entender que el Señor tenía plena confianza en Dios. Para el Señor no era nada sorprendente, porque el Señor sabía cuál era la agenda de Dios para su ministerio. Él no iba a morir ahogado en un mar, definitivamente. Él tenía que ir a la cruz. Eso lo sabía él perfectamente bien. Y eso le inspiraba a él confianza de saber que por más que fuera violenta la situación que se estaba dando, eso no iba a acabar con su vida. Pero para los discípulos iba a ser una gran enseñanza. Él estaba seguro de que su padre nunca iba a fallar. Nos recuerda también el caso de Pedro cuando está en la cárcel, que aunque está encadenado y sabe que al día siguiente lo van a ejecutar, él está profundamente dormido esa noche. Porque para ese entonces ya Pedro pues había tenido una buena escuela con el Señor y había aprendido a confiar en el Señor. Entonces ellos le dijeron al Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me llamó la atención esta frase, mire, porque en lugar de llamarle Señor, le llaman Maestro. Y en Israel habían muchos maestros. Entonces pareciera como que ellos todavía no están convencidos de su divinidad, porque debieron de haberle llamado Señor, pero le llaman Maestro. Luego le preguntan, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se encontraban en un serio peligro de morir ahogados. Y como humanos que eran también, pues obviamente les dio miedo. Recordemos que ahí en esa barca al menos iban 4 de los apóstoles que eran pescadores, que conocían desde su juventud el mar de Galilea y conocían las tormentas. Pero quizás esta tormenta no fue como las que ellos estaban acostumbrados. Luego, ante eso, el Señor dice que se levantó, o sea, se despertó y se levantó. Y dice que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
Hermanos, esto no se puede imaginar, no hay forma de imaginar cómo el Señor, pronunciando su palabra, reprende al viento, a un huracán, y le dice a la mar que enmudezca. Inmediatamente dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, una calma, pero impresionante. Esto asustó más a los apóstoles. Ya no les asusta entonces en este momento la experiencia del agua entrando a la barca y de los vientos y el mar agitado, sino que esto les preocupa de saber quién es este personaje que puede reprender el viento y puede hacer callar al mar. Las tormentas normalmente, si uno ha estado en esos, estas disminuyen gradualmente, pero cuando el Creador dio la orden, o sea, el Señor, cuando Él dio la orden, los elementos naturales de esta tormenta inmediatamente cesaron. Con frecuencia, el Señor nos coloca en medio de las tormentas de la vida para que nos acerquemos a Él y para que le conozcamos mejor. Esas son muchas veces las situaciones que nos suceden en la vida diaria y que nosotros como humanos también a veces no las entendemos. Y obviamente hay situaciones tan complicadas que nos preocupan, nos dan miedo. Por muy cristianos que seamos, hay momentos en que realmente nosotros dudamos y no queremos morir, ¿verdad? Porque no es esa la naturaleza del hombre. Entonces el Señor les dice en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, el Señor al despertar ha de haber visto los rostros de aquellas personas y el ajetreo que tenían dentro de la barca tratando de sacar el agua. Y luego que Él se pone en pie y reprende al viento y le dice al mar que enmudezca, se dirige a ellos y le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pues quizás yo pienso que como eran muy al principio del ministerio del Señor, eran las primeras experiencias que ellos estaban teniendo del poder del Señor y su fe no había crecido lo suficiente como para haber sabido de que no iban a morir ahí ahogados en el mar. Por supuesto, el temor de los discípulos era natural y era instintivo. Pero la pregunta es, ¿pero por dónde estaba su fe? El Señor en este caso, puso su dedo en la llaga con su pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es la pregunta que nos debiéramos de hacer nosotros ante situaciones difíciles? ¿Cómo no tenemos fe? Porque el Señor está con nosotros, porque somos hijos de Dios, porque Él ha prometido muchas cosas para nuestras vidas. Y es en esos momentos de tribulaciones, de problemas, de pruebas, de angustias, de enfermedades, de muchas cosas, cuando más debemos de tener fe. Que es difícil, es difícil. Entonces, el mayor peligro para los discípulos no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno, no en las cosas externas. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. Ellos lo debieron de haber sabido, pero ante la premura y la sorpresa del viento y la tormenta, ellos se alteraron, ¿verdad? Y no pensaron en la parte espiritual. Pero bueno, luego el versículo 41 dice que ellos, mire, hasta aquí, después de esto, después de que se ha calmado el mar y que ya no hay vientos fuertes y que todo es una quietud, hasta entonces, dice aquí, temieron con gran temor. Llama la atención, ¿verdad? Ya pasó el peligro. Ya no se está metiendo el agua en el barco. Ya no hay vientos fuertes, ya no hay huracán. La barca está normal, está navegando normalmente. Sin embargo, ellos temieron, dice, con gran temor.
y se decían el uno al otro. Eso es lo que les da gran temor a ellos. O sea, se olvidan del temor de morir ahogados y entran en otra fase, en otro tipo de temor, que es un temor espiritual. Y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nunca habían tenido este tipo de experiencias con el Señor. Jamás se imaginaron que Él tenía el poder para calmar el viento y el mar. Pero para ellos era una sorpresa ver que con la palabra, con su palabra, él les muestra un milagro, pero extraordinario. Esa palabra que tiene poder sobre la naturaleza, que la naturaleza no puede dejar de atender a las instrucciones que el Señor puede dar. Entonces ellos están temerosos por esto. O sea, no se trata aquí de un temor a ser dañados por la tormenta, porque había pasado, sino de un temor de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de manifestar. La única cosa más aterradora que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro de él. O sea, aquí como que se están dando cuenta de que ese hombre que va ahí con ellos es Dios. Y saber qué tipo de pensamientos tuvieron de saber que era Dios. O sea, haber habido una serie de pensamientos encontrados y sentimientos, pero ahora ellos están preocupados de saber que Dios va con ellos. Y eso les causa un temor reverente. ¿Quién es este? Se decían, ¿va? Esta declaración delató a los discípulos quienes se preguntaban la verdadera identidad de Jesús. O sea, ellos entran en un proceso diferente. La lección fundamental que podemos aprender acá es que el Señor les estaba intentando enseñar lo siguiente, que el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Esa era la lección fundamental que le estaba tratando de darles a los discípulos, que ese plan de redención, ese plan de Dios de la redención del hombre no podía fracasar por una tempestad, porque el plan de redención tenía que cumplirse, él tenía que ir a la cruz, tenía que derramar su sangre. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna. O sea, nosotros debemos de vivir confiados en que nuestra salvación es eterna. Jamás nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Esa promesa que Él hizo, por la cual Él fue a la cruz a morir y darnos salvación eterna, debe estar bien cimentada en nosotros para que nunca dudemos de nuestra salvación, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice Pablo en Romanos 8, 38 al 39. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Ni las fuerzas de la naturaleza pueden impedir el avance del reino de Dios. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Qué interesante. Si a nosotros nos tocara vivir eso, sería magnífico ante una incredulidad que podamos tener, pero ante una situación difícil de que podamos abrir los ojos y nuestra mente de considerar la majestad de Jesús. Eso sería excelente. Ellos intuyeron que estaban en la presencia de Dios. Era una intuición para ellos en ese momento, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad, porque estaban ante un evento netamente espiritual. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? No se imaginaron, aunque habían visto los milagros y todas las sanidades que él estaba haciendo. Pero no cabe duda que eso no había sido suficiente y ahora están pasando por otra experiencia. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino que su temor era por la majestad divina de Cristo. Es que, hermanos, si a nosotros se nos apareciera el Señor en forma humana y no lo sabemos, y de repente Él hace un milagro de estas magnitudes, y saber que el que está ahí al lado de nosotros es el Hijo de Dios,
Tal vez nos va a suceder, nos sucedería como cuando cuando venían de pescar en el mar de Galilea y el Señor está en la orilla. No, cuando van a la pesca milagrosa, creo que es el mismo caso, no me recuerdo bien ahorita. Cuando van y se da la pesca milagrosa, cuando Pedro ve el montón de peces dentro de la red, dice que cayó de rodillas. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Y se considera, hasta en ese momento, se considera como un pecador, porque sabe que es Dios. Entonces yo creo que esa sería nuestra reacción si tuviéramos una experiencia física en ese sentido. Así que cuando la tempestad se calmó nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecidos, sino por la majestad divina de Cristo. Debemos entender, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada por el diablo. Pues cabe la posibilidad que hubiera sido por el diablo, definitivamente. No es fácil contestar a esa pregunta. Por un lado, es completamente cierto que vivimos en un mundo caído y que según nos dicen las escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dicen las escrituras. Por eso no es descabellado decir que detrás de los desastres naturales de los que muchas veces escuchamos, o sea, terremotos, hambre, sequías, tornados, huracanes, tsunamis y todo tipo de enfermedades, debemos percibir el ataque malvado de Satanás sobre la humanidad. No es difícil imaginar que detrás de estas manifestaciones de desgracias que se dan a nivel mundial esté Satanás involucrado porque está tratando de causarle un gran daño a la humanidad. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo número 34 entonces, y aquí hay una imagen de más o menos de qué tamaño era la embarcación probablemente en la que el Señor iba con los discípulos, y como ustedes pueden notar, no era un super barco grandísimo y de gran calado, es un barco sencillo, corriente, y se ven ahí todavía pues en la imagen como algunas escenas de las olas, ¿verdad? Pero algo así fue lo que ocurrió en ese momento. Así es que vamos a pasar al capítulo 5 entonces, siempre de Marcos, y en este capítulo vamos a ver algunos milagros extraordinarios. Empezando por un milagro que realmente tal vez es uno de los más impresionantes en su género, y es este caso. ¿Se recuerdan ustedes de este hombre que vivía desnudo y vivía entre los sepulcros? Era un hombre que lo engrietaban y rompía los grilletes. Y era un hombre que se hería a sí mismo, y que cuando el Señor llega en una embarcación a Gadara, al descender este hombre corre hacia él, y al llegar frente a él cae de rodillas. Entonces vamos a analizar este milagro, y los discípulos otra vez van a estar impresionadísimos, porque aunque habían visto ya algunas liberaciones, no habían visto una liberación como esta, ¿verdad? Entonces dice, llegamos hoy a uno de los capítulos más importantes de este evangelio. El evangelio de Marcos se caracteriza por la acción. Él va a estar relatando siempre aspectos relativos a la acción que el Señor desarrolló. Hay más milagros en esta obra que en ningún otro evangelio, y en este capítulo se relatan 3 milagros sobresalientes. En el capítulo número 5, 3 milagros sobresalientes. Solo pudieron ser realizados por la mano del Omnipotente. En este capítulo se relata algo sobre la posesión demoníaca. Entonces veamos el versículo número 1, que nos dice, Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar. Vinieron al otro lado del mar. Recordemos que en el capítulo anterior el Señor se metió en una barca. A medio mar la tormenta. Pues el 5 dice que ya llegó él al otro lado del mar. Y llegó a la región de los Gadarenos. Entonces veamos dónde estaba la región de los Gadarenos. Ellos están navegando en el mar de Galilea, que aparece acá. El mar de Galilea, Probablemente habían llegado a Capernaum. Ahora, de Capernaum tienen que trasladarse a este punto, al otro lado del mar, como dice ahí el texto,
y al desembarcar caminaron hacia esta región, aquí donde está esta estrellita, Gadara. O sea, ellos están viajando de norte a sur, más o menos, ¿verdad? Y ahí estaba Gadara. En el pasaje anterior, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales. En aquel caso, en capítulo 4, eran poderes de la naturaleza, poderes físicos. Ahora el Señor les va a dar una experiencia espiritual. Entonces hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. El relato nos va a llevar de la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable, que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. Yo me pregunto, yo estuve buscando información. ¿Era Gadara una región de judíos o de gentiles? Gentiles. ¿Era el endemoniado judío o era gentil? Vamos a verlo. Fíjate que es curioso, porque si él era judío, ¿cómo es que estaba endemoniado con una legión de demonios? ¿Cuál había sido la vida de este hombre para estar endemoniado con una legión de demonios? Si eran judíos, ¿por qué? ¿Por qué estaban criando cerdos? Si el endemoniado era judío, ¿qué hacía viviendo en el cementerio donde hay muertos? Tanto los cerdos como el cementerio eran lugares de impureza espiritual. Entonces, si eran judíos los de Gadara, estaban violando flagrantemente la ley de Dios, criando cerdos, porque para ellos no les era permitido ese tipo de actividad. ¿Y quién era este hombre endemoniado? Nuestro Señor había enseñado en el otro lado del mar, habiendo pronunciado varias parábolas. Estaba cansado y entonces había cruzado el mar. Gadara, en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, oiga, Gadara en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil, pero habían judíos. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagrados a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy frecuente en esta región. O sea, el paganismo se había infiltrado de tal manera que los judíos habían sido arrastrados y estaban en franca apostasía en contra de la ley de Dios. Entonces, cuando el Señor llegó a la orilla, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos lo relata así, un hombre con un espíritu inmundo. Y vamos a ver cuál es la forma de pensar del Señor ante una situación como esta. Fuera o no judío, vamos a ver la reacción del Señor ante esta situación.
cómo él considera a este hombre. Porque dice que era, como dice, un hombre, era un ser humano. Estaba en una condición desesperada, pero aún era un hombre. Fue lo que el Señor Jesús vio. Él vio a un hombre, una de sus criaturas, y no cabe duda que se llenó de compasión. Dice, era un ser humano. A pesar de su situación, Jesús le vio, o sea, no lo evadió. Él va a estar ahí con él y va a hacer un milagro portentoso. Vino corriendo hacia ellos desde las tumbas, un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. No cabe duda que los discípulos se han de ver asustado. Tal vez ya tenían referencias de ese endemoniado. Ya han de haber actuado con mucha cautela. Sin embargo, el Señor no lo asustó. A las personas poseídas por demonios no debemos de confundirlos con casos de locura o epilepsia. La locura y la epilepsia es diferente a la posesión demoníaca. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu. Esa es, digamos, la dignidad más alta para un ser humano. Llegar a ser templo del Espíritu, no de un demonio, del Espíritu Santo, y ser dirigido por él. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y no lo que hizo Satanás con este hombre. ¿Eh? Lo puso en una condición de humillación porque estar desnudo era humillante. Y él mismo se hería y estaba gritando y viviendo entre las tumbas. Las tumbas eran consideradas lugares inmundos. Ahí se encontraban los muertos, cuyos cadáveres yacían a veces a la intemperie, mucho más complicado para el asunto de la impureza de alguien. El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. O sea, él día y noche, las 24 horas del día, no salía de los sepulcros. ¿Qué tipo de vida puede llevar una persona viviendo entre los sepulcros? Ninguna comodidad. ¿Qué alimento? ¿Con qué se cubría ante el frío, ante la lluvia, ante el clima? ¿Cómo se protegía del sol? Y si estaba desnudo era peor. Pero él ahí vivía y nadie podía atarle, dice, ni aún con cadenas. O sea, los espíritus que estaban dentro de él le proporcionaban una fuerza, pero increíble. Para poder romper cadenas es que tenía una fuerza bárbara. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle. Y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares, según Mateo 8:28. Dice, nadie podía pasar por aquel camino, porque probablemente este ser, este endemoniado, lo atacaba. Esto ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Pero también debemos considerar que es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, cualquier tipo de poder. Pero al final esos poderes resultarán destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía al endemoniado tener tanta fuerza física? ¿De qué le servía si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? De nada le servía su fortaleza. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía los grilletes como que si fueran un cordel. El versículo 4 dice, porque muchas veces
había sido atado. Mira, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea que realmente era una gran amenaza para el lugar de Gadara y la gente le tenía pánico, tenía temor. Y la condición de este hombre era una condición miserable. Realmente esto creo que es uno de los ejemplos que la Biblia da de hasta dónde Satanás puede humillar a un ser humano y ponerlo en condiciones de vivir infrahumanamente, ¿va? Pero veamos qué nos sigue diciendo Marcos. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mire, realmente da pena, da tristezas pensar que hubiera un ser humano en estas condiciones. Pero esto lo que nos muestra es la profunda angustia, el dolor y el tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y por las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado y su final. Vivía entre los muertos. Vivía entre los muertos. Qué triste, ¿verdad? Tal vez en un esfuerzo por librarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, porque algo haber sentido él en su interior, y quizás eso era como un alivio para él, golpearse y sangrarse, porque tal vez le producía alguna satisfacción. Se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la autodestrucción de la persona. Y bien lo dice la palabra de Dios, que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y de ese ser, el Señor nos ha librado. Hoy nosotros disfrutamos una posición tremendamente privilegiada, porque somos templo del Espíritu Santo. Y sabemos que si el Espíritu de Dios está con nosotros, no podemos en ninguna circunstancia caer en una situación como la de este hombre, de ser poseídos por los demonios, porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces el versículo 6 dice que cuando él salió corriendo para llegar al frente de donde estaba Jesús, donde él venía, y que iba dando voces, dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y lo primero que hace es arrodillarse ante él. ¿Quién se arrodilló? ¿El hombre o los demonios? ¿Fue el hombre o fueron los demonios? Porque se arrodilló, lo primero que hizo fue arrodillarse ante él. Ese hombre no tenía voluntad propia. Estaba totalmente poseído. Su mente y sus actos, sus acciones eran dominadas por los demonios. Quiere decir que los demonios se postran delante del Señor. Al solo considerar su presencia, ellos caen de rodillas. No hizo ni el menor intento de causarle daño al Señor. No le lanzó piedras. No lo agarró por la fuerza brutal que tenía. Es de pensar que pudo haberlo tomado de las manos y tratar de golpearlo. Pero no. Lo que hace es caer de rodillas delante de él. Inmediatamente que cae de rodillas, empieza a clamar. Y clama a gran voz. Ya nosotros sabemos que clamar es como una oración en alta voz. Pero aquí dice a gran voz, o sea, estaba clamando a gritos. Y dijo lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Había en este hombre que tenía tantos demonios, había un demonio que era el que los lideraba, haber sido uno de los de más alto rango que estaba poseyendo el cuerpo de este hombre. Y por eso dice, ¿qué tienes conmigo? No dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Mire, a mí me llama mucho la atención y me impresiona, y lo he mencionado siempre que hay un pasaje como estos, ver cómo los demonios reconocen que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Lo que los religiosos no logran entender ni de aquel tiempo ni de hoy, los demonios lo entienden perfectamente y lo proclaman y lo anuncian a voz en cuello. Y entonces le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Eh? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero ¿qué había hecho Jesús en ese momento? No lo estaba atormentando, pero la simple presencia del Señor ya era un tormento para él, para ellos. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero este tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. O sea, ¿qué era lo que se imaginaban estos demonios? Que en ese momento el Señor los iba a mandar al abismo. Y si los mismos demonios le tienen pánico al abismo, quiere decir que es un lugar espantoso, que ni ellos quieren estar ahí en ese lugar. Y él por eso dice, ¿por qué me atormentas? Dice, ¿ah? Los demonios saben que llegará el día del juicio para siempre y está determinado para ellos su castigo final y terrible. Lo saben perfectamente bien, ellos no lo ignoran. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, porque le dice Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Usa los dos términos. Aunque este era al parecer su primer encuentro con Cristo, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Cristo. No era un simple loco, era uno poseído por un demonio, por muchos demonios. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo, así que su primera reacción fue de un temor reverencial que le indujo a postrarse delante de él. Y en el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Le tenía miedo a Jesús. Podríamos decir que tenía una personalidad dividida. Algunas veces era el hombre el que hablaba y otras el demonio. Cuando le convenía, hablaba el hombre y cuando no, hablaban los demonios. Y en el versículo 9 dice, y le preguntó, el Señor le preguntó a este personaje, ¿cómo te llamas? Fíjense que aquí Marcos nos relata un diálogo que Jesús tiene con los demonios, porque aquí es un diálogo el que se está dando. Jesús puede hacer eso y lo pudo hacer. Pero los hombres no son llamados a hacer esto. ¿Por qué digo esto? Porque en las iglesias donde dicen que ellos pueden echar, que tienen personas que pueden echar demonios, cuando se les presenta un caso de alguien que está endemoniado, el cristiano que está en ese papel se pone a dialogar con el demonio. Y eso no es la enseñanza bíblica. Porque ¿qué puede hacer el hombre frente a un demonio? Ahora, Jesús sí puede dialogar con ellos, porque él tiene el poder para hacer lo que puede hacer con ellos. Y respondió diciendo, Legión me llamo. Están respondiendo los demonios, no el hombre. Legión me llamo porque somos muchos. No dice cuántos, pero dice, somos muchos. Entonces Jesús, al preguntarle por su nombre,
uno podría preguntarse, ¿qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado? O sea, ¿estaba interesado el Señor en saber el nombre de la persona o de los que estaban dentro de la persona? No al Señor no le interesaba el nombre de pila de este personaje. Él quería evidenciarlo delante de los apóstoles para que se dieran cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre que sus padres le habían puesto, sino uno que describía su estado espiritual actual. Legión me llamo. Ese era el nombre, Legión, en sentido espiritual. Ese es el nombre. Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos demonios. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Eso está en Mateo 12:45 y también en Marcos 16:9. Pero este caso es singular. La pregunta para nosotros es, ¿qué nos intenta enseñar la palabra con este caso? Y le rogaba, dice, este que se llama Legión, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué había en esa región que ellos querían quedarse en esa región? Curioso, ¿verdad? Porque si hubieran habido situaciones espirituales de la presencia de Dios, no hubieran querido ellos estar ahí. Quiere decir que era una región de demonios en donde ellos se sentían muy cómodos haciendo muchas cosas, poseyendo muchos cuerpos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no se sabe, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas gentes, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil para los demonios. O sea, los demonios no son tontos. Se dan cuenta de la condición espiritual de las personas y cuando ellos ven que es fácil poseer los cuerpos de las personas, entonces ellos ahí quieren estar, ¿verdad? Porque ese es su máximo interés. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Por eso decía, ¿cómo era Gadara? ¿Quiénes vivían ahí? ¿Por qué había crianza de cerdos cuando en aquel tiempo eso era prohibido? La ley de Moisés no permitía ese tipo de actividad. ¿Por qué se habían cristianos estaban metidos en ese ambiente? Dice, y le rogaron, todos los demonios, le rogaron a Jesús, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Pedirían permiso esos demonios para entrar en ese hombre? ¿Por qué razón no habían entrado antes en los cerdos y entraron en los hombres? Estaban entrando en los hombres. Si ellos querían estar dentro de los cerdos también, antes de salir de un cuerpo. Y curioso porque los cerdos inmediatamente mueren ahogados. O sea, los demonios no se ahogan. Pero ahí hay un montón de situaciones como para considerarlas más despacio. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco se sabe con seguridad. Pero tal vez sea porque los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual poder operar. Aunque aparte de este versículo, no leemos en la Biblia de demonios habitando en animales. Y tampoco en este caso estuvieron mucho tiempo porque rápidamente se precipitaron al mar y murieron. Lo que es evidente es que no podían resistir la orden de Cristo, porque Él les está diciendo que salieran. Y aún para entrar en los cerdos necesitaban de su permiso. Fue Satanás quien despeñó los cerdos. Jesús solo les dio permiso para que entraran en ellos.
El Señor no mandó los cerdos a despeñarse y a ahogarse, pero fue Satanás quien despeñó los cerdos. Él fue el que le hizo ese daño a los criadores de los cerdos. Entonces dice el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. Si Él no les da permiso, ellos no hubieran podido entrar. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Si consideramos que una legión en el ejército romano estaba compuesta por 6,000 soldados, quiere decir que probablemente eran 6,000 demonios dentro de esa persona. Si entraron en 2,000 cerdos, quiere decir que cada cerdo se llevó 3 demonios, por lo menos, dentro de él. Dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Bueno, la historia no termina acá. Aquí se nos presenta un suceso importante. Los demonios hicieron un pedido muy peculiar. Preferían ir a parar a los cerdos que al abismo, obviamente. Les interesaba más estar dentro de los cerdos que estar dentro del abismo. No solo el Evangelio de Marcos, pero toda la Biblia ofrece testimonios muy definidos sobre la realidad de los demonios. Los demonios fueron especialmente evidentes durante la vida y actividades de Jesús, pero por supuesto no estuvieron restringidos a ese periodo. Por alguna extraña razón, procuran habitar en la humanidad y buscan manifestar su naturaleza mala a través de seres humanos. Son extremadamente inquietos. Los espíritus buenos nunca procuran tomar posesión de los seres humanos. Los espíritus buenos, ellos nunca procuran tomar posesión de seres humanos. Únicamente el Espíritu Santo es la única excepción y él solamente habita en los creyentes. Los demonios pueden poseer a los que no son salvos, pero no pueden poseer a los salvos. No los pueden poseer. Nunca. Jamás un cristiano puede ser poseído por un demonio. Yo quiero comentarles aquí algo que creo que es oportuno y que nosotros quizás no lo hemos considerado. Pero fíjense que cuando en el Génesis, ya no va a dar tiempo, son las 8. Mejor se los cuento el viernes. Ahí me recuerdan que les cuente esto de Génesis 3:15. Me lo recuerdan. Si no, se me va a olvidar. Son las 8 menos un minuto y nos vamos a quedar aquí. Y vamos a ver cuánto nos faltaba. Sí, estamos empezando. No. En el versículo 13. Entonces vamos a repetir el versículo 13 el viernes y vamos a seguir en esto. Pero quiero darles una información muy interesante de Génesis, que lo vamos a llevar después a otros pasajes de otros libros de la Biblia para encontrar una realidad en la parte no solamente espiritual, sino que física del hombre, y que en la Biblia la vemos y que quizás por no considerarla, no verla, no escudriñar en ella, no lo hemos detectado, pero se los voy a comentar el viernes. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí, versículo 13. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario o quieren opinar algo al respecto de lo que hemos visto de la parte final del capítulo 4 o de los primeros 12 versículos del capítulo número 5 de Marcos, pues lo pueden hacer y solamente habilitan su micrófono y damos tiempo.